Y vamos a hablar de otra persona que fue muy cercana a la presidenta, pero que ahora la critica muchas veces y trata de marcar distancia. Estamos hablando de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha tenido una muy buena semana. 2 fallos lo han favorecido. El Tribunal Constitucional ha anulado una sentencia en su contra por el caso La Oroya. Hay que volver a hacer el proceso, dice que faltaban fundamentos. Y la Sala Permanente Suprema Penal también lo ha absuelto del caso del aeródromo Huanca. Todo esto lo pone más cerca de poder participar del próximo proceso político, aunque todavía está prófugo porque pesa sobre él una orden de prisión preventiva por el caso de los dinámicos del centro. Pero ustedes saben que Vladimir Cerrón no tiene problemas en comunicarse. Normalmente lo hace por Twitter, pero ahora accedió a responder preguntas de Dayana Ciesa. Veamos. El ambiente electoral empieza a calentarse y desde algún lugar de un gran país, el prófugo líder de Perú Libre sale desde la clandestinidad. Vamos a probar el audio, ¿sí? Por favor. Sí, muchísimas gracias. En una semana en que la justicia ha inclinado la balanza a su favor. 2 fallos absolutorios lo traen de vuelta al escenario político y podría estar habilitado para las próximas elecciones presidenciales. ¿Usted será el candidato natural de su partido, así como lo ha dicho Richard Rojas? Bueno, eso de candidato natural es algo que antiguamente se manejó en los partidos. Como te digo, la política es muy cambiante. Puedes estar en la cima el día de hoy y mañana en el abismo, o viceversa. Por tanto, uno tiene que ir con la mesura del caso. ¿Usted no lo descarta? No, la política es tan variable que uno no puede descartar absolutamente nada. Vladimir Cerrón Rojas lleva casi 1 año y medio en la clandestinidad, desde el día en que lo sentenciaron a 3 años y 6 meses de prisión por colusión simple. Precisamente por el caso por el que esta semana la Corte Suprema falló a su favor, el aeródromo Huanca. Desde esa fecha, el 6 de octubre del 2023, nadie lo ha visto. Pero hoy decidió hablar para Cuarto Poder sobre el complejo e impredecible escenario político que vive el país y las posibles aspiraciones de su partido. Pero si usted logra solucionar sus problemas jurídicos y las bases lo postulan, usted no tendría problema en presentarse. Sería un postulante al interior del partido, que tendría que someterme no solamente a la decisión de las bases, sino a las elecciones primarias que manda la ley para después consolidar una candidatura. Nada se descarta, pero tampoco nada se puede dar como un hecho consumado a estas alturas. De lo que sí está convencido Vladimir Cerrón es que en el Perú todo puede pasar. Usted mencionó en una conversación anterior que tuvimos que probablemente Dina Boluarte no iba a llegar a culminar su mandato en julio del 2026. ¿Usted sigue sosteniendo eso? ¿Cree que el Congreso será partícipe de esta situación? Mire, del Congreso se puede esperar cualquier cosa y en cualquier momento. Como te digo, tiene la sartén por el mango. Yo me refiero sobre todo a los partidos de derecha que constituyen el bloque mayoritario. En tal sentido, en el Perú ya no quepa en un espacio para decir de que no va a haber sorpresas. Sí pueden haber, y sobre todo hasta julio de este año, porque a partir de ahí es que recién el Congreso no podría ser cerrado, por el cual ellos pudieran implementar otro tipo de cambios. Bueno, hay fuerzas que están buscando seguramente eso, ¿no? Ya hemos visto que hay un sector caviar inclusive que está planteando una vacancia. Y estas cosas pueden darse o empezar a veces con la simple intención de una bancada aparentemente pequeña y las otras bancadas mayoritarias apoyar para decir que ellos no son los autores. Se puede dar. Así pasó con Castillo. Empezó con pedidos que fracasaban en el número de la intención de votos, pero finalmente lograron sacarlo del gobierno. En el Perú nada está dicho.
ahora, la traición que ha sentido su partido por parte de la presidenta Dina Boluarte los hace actuar con prudencia, esperar la decisión de las bases y elegir como integrantes de su plancha solo a militantes y no a invitados. Y ya nosotros hemos tenido una mala experiencia de estar eligiendo fórmulas presidenciales en un cónclave cerrado. En este caso, y como autocrítica al partido, he electo la fórmula presidencial que luego nos traicionara y hoy gobierna con la derecha. Creo que el partido ha aprendido una lección, que tiene que hacerlo todo en asamblea abierta, tiene que hacerlo todo consultando a las bases. En tal sentido, esa asamblea o ese congreso todavía no se ha realizado. Pero sí, Perú Libre va a presentar un candidato de todas maneras en el 2026, al margen que usted sea esa persona. Efectivamente, el partido va a postular el año 2026 con candidatura propia, con fórmula presidencial propia de militantes, como debe ser. ¿Se arrepiente de haber convocado a Dina Boluarte? Sí, hemos hecho una autocrítica que no ha sido lo correcto. El gobierno de Boluarte, al nacer prácticamente de una génesis golpista, lamentablemente ha llevado a empeorar la situación. Las bases populares saben muy bien que no representa en absoluto a Perú Libre ni a un gobierno de izquierda. Si toca enfrentar a la señora Boluarte culminado este periodo de gobierno, es algo bastante serio, en los cuales muchos van a saltar del barco como lo hacen los roedores. El otro proceso por el que Cerrón tenía una sentencia vigente de 4 años de prisión suspendida fue por el caso La Oroya. Lo acusaban del delito de negociación incompatible por haber favorecido a una empresa para brindar sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya, cuando era gobernador de Junín. Entonces fue suspendido de su cargo. Sin embargo, ahora el máximo órgano de justicia del país, el Tribunal Constitucional, anuló hace unos días esta sentencia y lo dejó fuera del caso. ¿Y cuál es su situación legal ahora? ¿Va a presentar algún otro recurso? Me quedarían solamente por revocar 2 prisiones preventivas. Uno es en el caso Antalsis, que está pendiente de la emisión de fallo del juez Concepción Carguancho, y el otro caso que lo solicitamos en diciembre y que el juez lo programó para el 24 de abril, algo tan urgente. Entonces ahí se va a ver la revocación de la prisión preventiva del caso lavado de activos. ¿Y usted se va a mantener en la clandestinidad? ¿Cuál va a ser su situación? Y yo espero que los jueces sean sensatos y justos, sobre todo, al emitir sus fallos y de que pueda llevarse pues el proceso en libertad, como deberían llevarlo muchas personas, y no estar sometido a presiones de medidas restrictivas. Si se levantan estas prisiones preventivas, ¿usted saldría de la clandestinidad? Definitivamente. Y aunque le ha dado crédito a las últimas decisiones judiciales que lo favorecen, todavía se rehúsa a cumplir las medidas restrictivas que se dictaron en su contra en los casos de lavado de activos y el caso Antalsis. Son meses decisivos en la esfera política del Perú y Vladimir Cerrón, viejo político, acostumbrado a estos avatares, lo sabe muy bien. Dina Boluarte ha convocado hace unos días a elecciones generales. ¿Cómo cree ahora que va a ser el papel del Congreso? Porque hasta ahora se les ha visto a los congresistas defendiendo sus intereses. Mire, yo no creo que haya un Congreso sometido. Más bien prácticamente estamos en un gobierno parlamentarista, donde el Ejecutivo ha perdido mucha fuerza, ha perdido muchas garantías y ha perdido bastante poder. Muchas de las cosas que define el Parlamento, hoy en día el Ejecutivo solamente tiene que echarle agua bendita. Caso contrario, este país que se declare de una vez parlamentarista y no presidencialista. Las cosas claras.
Para el líder de Perú Libre, la presencia de la figura presidencial no jugaría un rol determinante en la conducción del próximo proceso electoral. Considera que las instituciones electorales encargadas podrían sacar adelante los comicios generales. La permanencia o la ausencia de Boluarte no cambia el panorama, que si la señora Boluarte sale del gobierno, los relevos están constitucionalmente ya identificados, por tanto no podría detenerse, tendría que continuarse. Así que no hay mayor preocupación por ese lado. Y así Dina Boluarte no esté en el gobierno, las instituciones están por encima. Y las instituciones como el jurado, la RENIEC, independientemente de quién esté al frente del gobierno. Lo que le queda por afrontar a la señora Boluarte en el futuro es algo bastante serio. Y no solamente por los casos de corrupción que pueden haberse destapado, sino por los delitos de lesa humanidad en la protesta del sur. No solo habló de política, sino también de posibles traiciones. ¿Y por qué cree que existen estas aparentes traiciones alrededor de Dina Boluarte? Todas estas verdades están saliendo a la luz a raíz de estas supuestas traiciones de su entorno. No, simplemente porque no hay una compactación ideológica en el grupo que gobierna actualmente el Perú. Hoy en día hay mucha gente que le puede sobar la espalda, como dicen, como lo hace groseramente el ministro de Educación, el señor Quero, pero más rato este señor, con toda seguridad, en algún problema judicial, hasta va a ser un colaborador eficaz. Y lo pueden hacer así como ha sido el señor Otárola. Y toda una corte de traidores que se han subido al carro solamente por oportunismo. ¿Puede pasar lo mismo con el señor Santibáñez? Quizá ahora que ya no está cerca la presidenta, ¿también podría traicionarla? Es lo más probable que pase, porque el señor Santibáñez debe conocer muchos movimientos hasta ahora secretos de la presidenta de la República. Es su partido político el que ganó las elecciones, el que colocó tanto a Pedro Castillo como a Dina Boluarte en la plancha presidencial. ¿Cómo queda Perú Libre después del gobierno de Dina Boluarte, que forma parte de la plancha que ustedes colocaron? Bueno, los partidos de izquierda no viven del perdón ni del arrepentimiento, sino asumen la autocrítica. El partido ha asumido su autocrítica de haber hecho una elección inorgánica de esta fórmula presidencial, donde el principal responsable es el secretario general nacional. Y así lo he asumido ante las bases, abiertamente. Mantiene su posición de que el juicio a Pedro Castillo es una farsa y lo que se pretende en realidad es condenar al profesor y salvar a los demás elementos que participaron en el golpe de Estado. El único consejo que podría darle a Pedro Castillo es que constituya una buena defensa legal. Además, un expresidente necesita un equipo de abogados para que puedan trabajar de manera conjunta y definir una estrategia de defensa. Pero si se tiene un abogado por una semana y la otra semana vuelve a cambiar y ya pasa por 20 abogados, entonces el problema no son los abogados, el problema en este caso es Castillo. Vladimir Cerrón estaría a punto de dejar de ser el prófugo que nadie buscó durante el gobierno de Boluarte, casi con un pie dentro para participar del proceso electoral que se avecina y a punto de dejar de ser un perseguido de la justicia. Con las mismas ideas radicales de izquierda de siempre, pero esta vez con mucha desconfianza, después, dice, de la decepción vivida en la era Castillo y Boluarte. Se mantendrá aún en la sombra hasta que pase el temblor que estaría por llegar.
Los fallos que favorecen a Vladimir Cerrón revelan que los procesos judiciales que se siguen en nuestro país pueden tener muchísimos agujeros, por decirlo de alguna manera. En el fallo del Tribunal Constitucional no ha habido unanimidad. 3 magistrados del tribunal consideran que sí estaba bien dada la sentencia y 4 son los que han dicho que no, que tiene que anularse y que tiene que volver a darse. Así que allí ha habido una discusión fuerte. En el caso de la Sala Suprema Penal, no tanto. Pero lo cierto es que expertos dicen que en el caso de los dinámicos del centro se supone que las cosas son más claras y sería más difícil para Vladimir Cerrón tener un resultado tan favorecedor.